I discovered synchro at the age of 12. You have to do it with passion. It's like an actress in the water. You have only 4 minutes to do it. You can't have a mistake. It's now or never. The most amazing experience in our lives. I see refugees on TV all the time, but I didn't know about the situation in Colombia. A lot of them are displaced, escaping the guerrilla. It's like they are refugees in the same country. Hey. I know Colombians are passionate about the sport, but I really want to see how sport can help people displaced by war. So now we are in Bogota. It doesn't look like a country that's been at war for 50 years. Like a city, a normal city. We're moving towards Soacha, which is a shanty town. You can see how changed the city when we are going outside. The first time that I've been in this kind of place, you know, it's so different. Bienvenida a Soacha. Yo soy Roberto Camacho, el entrenador de Corintios de Afrodis. Encantada. Estoy a su servicio. Muchas gracias, encantada. ¿Lleva mucho tiempo entrenando? 12 años. He visto un poco, un montón de niños jugando siempre aquí. Sí, campeonatos los grandes. ¿Sí? Ellos nos vienen y nos ayudan los sábados a entrenar a los muchachos pequeños y a los jóvenes. Entonces, todo eso es decir, un servicio. ¡Hey, jóvenes! ¡Vengan pues! ¡Vengan a ver! Mi nombre es Roberto Antonio Camacho. Soy el director técnico del Club Los Corintios de Afrodis. Yo llegué desde el 96 aquí a Soacha por sistema de desplazamiento. Donde estaba en Playa de Oro, tenía un equipo y 2 íbamos a campeonato. Pero cuando llegó la guerrilla, entonces para la guerrilla los muchachos son golosinas. Por eso la guerrilla empezó a perseguirme y ya casi me mataban, entonces me tocó salir. Más rápido, Carlos. Mi nombre es Jason David Perea Mosquera, vivo en el barrio 8 años. Muchos afros porque venimos víctimas del conflicto armado, venimos sin nada, cualquier casa de palo, y ubicarnos ahí. Y de ahí mis padres pues comenzaron pues a buscar pues la forma de trabajar. Ellos iban y vendían bolsas, hacían cualquier cosa pues para llevar un alimento pues a la casa, ¿no? Desplazamiento es mortal porque deja las costumbres donde uno tiene todo. Venimos de una selva de puro monte a una selva de puro pavimento. Acá tienen que venir a comprar pescado, el arroz, el plátano, todo. Donde nosotros lo teníamos todo, lo perdimos todo. Y estamos nosotros dentro del mismo país y somos desplazados, que eso es muy difícil para nosotros. Ya.
Francisco, aquí va. Él es el arquero del equipo y él Encantada. ahí tiene el futuro. Sí. Futuro hijo. Futuro arquero. Soy entrenador con el profesor Roberto hace 3 años, estoy con él. Ay, el perrito. ¿Y viniste? Cuando viniste ya estaba la casa hecha? ¿O tuvieron? Yo la construí. ¿La construiste tú solo? Sí, eso lo hice yo solo. ¿Cómo es que conoce todo el mundo a Roberto? Uy, no, Roberto es el padre de todo el mundo por acá en esta loma. Sí. Roberto lo quiere mucho por todo el mundo. El deporte es súper importante y aquí veo que están jugando todo el día, ¿no? No, aquí juegan todos los días. Todos los días, a todas horas. Los niños. ¡Hala! Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha. Bienestar para todos. Qué guay, ¿eh? ¿De oro? Sí, no sé. Impressed me so much because they are so poor, you know. But I look their face and I saw happiness. I feel a lot of emotions together, you know. Muchachos, venga, párenme bola. Ella es una atleta, yo se la presento para que... ¿sí? Encantada, yo soy Thais Enrique, de natación sincronizada, yo no sé, nado sincronizado igual. Mucha suerte y que vaya súper bien. Corinthians de Afrodis pues, es un equipo que estamos conformados por una familia, que cuando estamos en los partidos le ponemos corazón. El fútbol para los niños aquí es para sacarlo de las drogas, de todas las cosas malas que hay aquí en este barrio. Una segunda vida, ¿no? Una oportunidad de salir adelante o de tener un propósito, ¿no? Metele, porque tenemos que hacer los goles. Yo pienso que durante que uno esté vivo y pueda colaborarle a la sociedad, las ambiciones mías siempre, vuelvo y les repito, son que los muchachos lleguen a profesional, que los muchachos tengan un porvenir mucho mejor en estos sitios, a pesar que son sitios de pobreza. Bueno, Roberto, muchas felicidades. Gracias. De verdad que lo que haces no tiene precio. No, es que no, eso es la verdad, porque yo quiero mucho a los muchachos y por eso Y se ve. uno hace todo por corazón. ¿Listo? Muchas felicidades, ¿eh? Bueno, listo. Encantada. Hola, ¿qué tal? Nada, ¿estaban preparándolo todo para el vóley ahora? Sí, ya estamos preparando la cancha, el escenario para comenzar con los muchachos a entrenar. Que me han dicho que es voleibol, pero un poquito diferente, ¿no? Sí, es un poquito diferente, pero se juega con las mismas reglas de voleibol convencional. ¿Cómo te llamas? Nilson. Encantada, Nilson. Yo soy Thais. ¿Llevas mucho tiempo jugando a esto? Ya como 2 meses. Ah, bueno. ¿Y qué tal? Todo bien. ¿Divertido? Claro. La historia sucedió en el 2001. Había mucho conflicto en nuestra región para darle muertes. Entonces nosotros nos tocaba de huir a los montes, dejar nuestras casitas, dejar nuestros animalitos. Entonces ellos pues dieron con el paradero y dieron con el sitio exacto donde estábamos radicados. Entonces ellos llegaron, pues a mí me alcanzó una bala, me pegaron un tiro en una pierna y yo me escondí atrás de una piedra muy grande y yo veía cómo ellos pasaban, cómo corrían buscando para ver si había personas heridas, para rematarla, para acabarle de matar. Pasé 2 días en ese sitio
cuando llegó un personaje y un vecino, un señor, un campesino, ahí en ese lugar. Entonces ellos llegaron y él fue a buscar más personas y hicieron como estilo de una camilla y me sacaron a un puerto de salud y ahí recibí atención médica, pero ya la pierna la tenía muy imposible, gangrenada totalmente, sobrevivir, porque muchas veces pensé en el suicidio. Y uno adaptarse a esta vida es muy, muy difícil. Y de verdad, a veces no. Pues como no tenemos, como yo casi no tengo casi mucho tiempo de haber ingresado. 1, 2, 3 Pero es muy chévere de uno compartir con personas de este mismo sentido, que vienen de atravesar también una vida muy cruel. Entonces eso lo compartimos ahí entre nosotros. Que con una discapacidad ya uno pues no es nadie en este mundo, y de que uno no es nada. Desde que conocí este equipo, las cosas para mí han cambiado y yo sé que uno puede avanzar y uno puede ser alguien en esta vida y puede ser alguien en este mundo. Entonces este deporte a veces a uno le trae mucha alegría. A uno se le van las preocupaciones y todas estas cosas. Entonces el deporte es muy lindo. Y hasta ahorita mismo me siento muy contento y muy feliz de estar participando en este equipo. Porque ya somos campeones a nivel nacional. Pero qué alegría pues de que algún día llegamos a participar en las Olimpiadas. ¿Crees que el deporte, ahora que les está ayudando a ustedes bastante, tiene un rol muy importante de cara al futuro y bueno, de cara ya al propio presente, de unir a la gente, de hacer que sea más fácil la paz, de que den prioridades a otras cosas y la violencia cese? Porque yo pues viví en un territorio donde se vivía mucho conflicto armado, barraco, guerrilla, mucha guerrilla, y cuando había un partido de Colombia, a veces se reunían entre ellos y ellos no sabían de qué, pero estaban los dos grupos viendo el partido, entonces pues unidos. Yo digo que sí, de que el deporte sí puede unir a muchas personas y que el conflicto cese un poco más. Pues la verdad es que lo deseo y espero que esto sea así y que en un futuro no haya la violencia que hay, que cese y que la paz sea una realidad. Gracias, sí es. Y te deseo lo mejor a ti también. Okay. Encantada y a seguir para adelante. We are going to a shanty town called Nelson Mandela, and all the people living here had to escape of the war in Colombia. Now I'm going to meet a lady called Monica, who is a community worker. Hey, hello. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Mucho encantada. gusto. Qué feliz que estés acá. Muchas gracias. Bienvenida. Muchas gracias. To understand the community, you have to realize where they came from here at the beginning. They came from the interior of the country, and the years of violence, you know, the guerrilla. Yeah. They have to live up in the middle of the night because the guerrilla were killing people. And so they came to this side of the city and they came with absolutely nothing. So they have to find, you know, a place to stay, and they have to start everything again. And they are used to work with the land, you know, farmers and everything, and we don't grow anything here.
You know, we live from the industry or the hotels and the tourists, so they have to capacitate themselves to working here. So it's difficult. Yeah. It's difficult for them. Their life totally changed. Yes. So most of them practice sport. Yeah, actually, my daughter Camila, would be nice if you get to meet her. She sponsored a boxing club. We are helping them to get there. Hola, Thais. ¿Cómo estás? Muy bien. Mucho gusto. Gracias Igualmente. por venir aquí a la Fundación Golden Kids Club de Boxeo. Bienvenida y pues... Es un placer. My name is Camila Marcelo. Golden Kids Boxing Club is a project I started in late 2014. And since then, I've just started looking for donations and for people who want to contribute and support us. Right now, we have around 50, 65 kids that can box safely and in a nice environment. Claro, ya ahí está bien, güey. Mi nombre es César Augusto Salazar Mendoza. 1 y 2, tira. Y aquí me dedico aquí, donde estamos aquí sentados, que estamos viendo el personal de allá. Entonces, por eso que estamos tratando aquí, para ver si hacemos una escuela de boxeo y salir adelante con los muchachos, sacarlo de eso donde andan ellos metidos en sus pandillas. They're very aware of what their punches can do to others, and they're very aware of their own bodies and strength. So this has been actually beneficial because they're not fighting in school, they're not fighting on the streets. They do it as a sport and they respect that. La fila que teníamos, rápido, rápido, que nos vamos. Yo me llamo Dylan, tengo 10 años. Nelson Mandela sí, porque hay muchos niños que quieren tener coquinada a los peladitos, y como los peladitos no se saben defender y eso, le quieren estar pegando. Así que es bueno defenderse para no dejarse pegar de todo el mundo. Es bueno para uno calentar, mantenerse duro los huesos, estar atento. Bueno, uno puede ser campeón mundial, sacar adelante en la ciudad que uno está, el barrio. Venga, campeón. Con más energía ahora. Mi nombre es Joel Roya, tengo 16 años. En el Petróleo Caraballo trabajamos a la semana 3 días, íbamos. ¡Ya! Nos enseñan muchas cosas. Puntualidad, compañerismo y también saberse defender. Yo quisiera llegar lejos en el boxeo para sacar a mi mamá de aquí. Quiero triunfar. Estudiando y metiéndole ganas, practicando y practicando y practicando. Como me diga el director, practicando y... Primero un aplauso para los pollos, ¿sí o no? Hola, ¿qué tal? Bien. Encantada. Soy Thais. Y Yaneli, tú tienes mi edad, ¿no? 33. ¿Y cómo es que se vinieron para aquí? Vinimos fue de la guerrilla, de allá por acá, porque nosotros íbamos para Sucre, un pueblecito. Llegaban al pueblo y sacaban al que era, lo sacaban, se lo llevaban y no volvían. Lo obligaban a trabajar, lo sacaban de la casa y nos maltrataban. Nosotros salimos de allá. ¿Empezaron a hacer deporte pronto? O sea, Más bien ya tengo como 3 años, ya voy a cumplir. ¿creen que el deporte ha sido tan importante, sabes? Respeto, responsabilidad. Ya. No para uno saberse defender, no cogerlo como que de raya, no, sino que hay un momento que uno lo... Y nada, a tope. Bueno, estoy deseando verte boxear, ¿eh? Venga, hasta luego. Chao. She is my age. She is like me. If I imagine living here, I will be like them, you know? I am lucky because I was born with a lot of opportunities. She had to escape from war. She came here with nothing and there were no opportunities. That is why sport can offer hope to the next generation like her son.
is one of our newest girls. Saluda, Thais. Hola. Y ella está aprendiendo a boxear. Entonces, ahorita más tarde te mostrará. Quieren ser campeonas ahí. Brenda, y a mí me gustaría traer más mujeres al club. ¿Por qué crees tú que de pronto a las mujeres no les gusta el boxeo? Porque de pronto le puedan decir que pueden ser machorras. Y qué bonito que se vean los músculos. Mira, ya tiene los músculos. Mira. Eso no pasa nada, eso es bonito. ¿Tienes muchas ganas de competir esta tarde? ¿Estás nerviosa? No, estoy mal. Estoy bien, estoy relajada, estoy tranquila. Los nervios se van para otro lado. Claro, esa es la actitud. Esa es la actitud. ¡Vamos! ¿Qué? ¿Tienen ganas de competir o no? ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Ya, ya! Mente fuerte, ¿vale? Y eso es súper importante en el deporte, no solamente físico, sino tener... ¡Vamos, vamos! Sí, Me siento bien y bolsear y me siento bien y divertirme. No me asusto porque es un juego y... No, porque miro el boxeo activamente y le paso los golpes y me concentro en pegarle y hacerle combinaciones para pegarle duro y tumbarlo y ganar puntos y ganar. I know the value of this sport and I enjoy it so much and I know how much discipline it can teach, how much respect. I think it's very encouraging for them to have an Olympic athlete here because normally these events are so far away from the reality and they only see them in TV. And I think it was very encouraging to have that person here talking to them and it made it real for them. Now that Colombia is working towards peace, I think it's great for all of the children, not only here in Cartagena, but in the whole country, because the government can now focus on spending money in education, in sports programs, and not focus on, well, the war. I grew up in the war, and now I'm adult, but I think these kids should have the chance to just continue growing up and having a childhood where there's no war anymore. Yo sueño ser un campeón mundial y salir de aquí en Nelson Mandela para ver si cambia este barrio. No, porque eso nos enseña muchas cosas. Cuando uno trabaja, uno va aprendiendo muchas cosas y uno se va superando. A alcanzar los sueños que uno quiere, porque trabajando y estudiando uno alcanza todos los métodos que uno quiere. They're very aware of the opportunities that they have as children and they want to do a lot of stuff. They can be doctors, they can be boxers, they want to be lawyers. So it's basically great to see them dream. And they will be really happy to know that their families, everything they've been through, won't happen to anyone else. When you go into the Santi towns, it's hard to see the poverty of this person. The reality is so hard. There are so many people in very bad conditions. Shouldn't be possible, this kind of situations. Sport here, it's
very, very important for people. The sport improves so much their life. It's like the children has entertainment. It's another way to receive an education, you know. The sport teaches them the important values in life. It's so important in their life to keep their time playing sport. I feel very lucky to have come to Colombia at a special time in history. It looks like the civil war may now finally be over. There is so much tragedy here, so much sadness, but there is also a lot of hope for the future.